La verdadera Santa Cena del Señor. Escucha esta enseñanza. La Santa Cena que se practica en las iglesias, ¿es mito o realidad? Quiero hacer un estudio muy importante con respecto a este sacramento espiritual, consagrado y sagrado que se practica en muchas iglesias. Es la Cena del Señor. Bueno, lo que yo quiero hablar es hacer un estudio pequeño de unos minutos. Es con respecto a cómo es la cena. Yo creo en la Cena del Señor, lógicamente, pero cómo realmente, bíblicamente, se ejecutó en el tiempo primitivo. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que la cena es un pedacito de pan y un poquito de jugo de la uva, así chiquitito, una galletita por ahí. A veces es un pan árabe, como le llaman, es un pan sencillo, simple, sin levadura, un trocitito chiquitito y un poquito de vino que se le llama el jugo de la uva. Y bueno, pero realmente eso es bíblico. ¿Eso se practicó en la iglesia primitiva o eso es un invento de la tradición? Pues quiero decirle que en el concepto bíblico jamás la Cena del Señor era un trocito de pan litúrgicamente hablando, sino que era una comida, literalmente comida. Y todo el contexto viene pues de la fiesta de la Pascua. La Pascua, la celebración de la liberación de Israel de los egipcios, era con una celebración. Y según Éxodo capítulo 12, dice que la comida era un cordero asado, pan sin levadura, y unas hierbas amargas, que podría ser lo que hoy conocemos como la ensalada de lechuga, la albahaca, y bueno, todas esas cosas, pepinos que hacemos en la ensalada, que son amargas, pero uno le pone limoncito, le pone salsita, vinagre, bueno, y se arregla la ensalada. Entonces, ¿qué fue lo que comieron los judíos? Cordero, ensalada, el pan en levadura y el vino. Esas son las 4 cosas ejecutadas en la fiesta de la Pascua, conocida como el PC. En el Nuevo Testamento Jesús practicó eso. Vamos a ver, ¿qué dice Mateo capítulo 27, versículo 26, 17? Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, vinieron los discípulos diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? No era un pedacito de pan, era la Pascua. Y él dijo, id a cierta ciudad, a cierto hombre, y decirle, maestro, dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Porque era una celebración, era un evento, era algo institucionalizado a nivel nacional. Y era algo que se hacía una vez al año en la fiesta de la Pascua, conocido como los panes sin levadura. Y mira lo que dice aquí. Mientras comían, verso 20, mientras comían, es decir, es un alimento. Pero el más enfático lo dice, por ejemplo, Lucas, capítulo 22, versículo 7. Cuando llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Cordero de la Pascua. El cordero de la Pascua. Es decir, iban a sacrificar un animal porque era un cordero asado. Entonces, aquí vemos cómo el Señor, aquí, bajo este contexto, instituyó lo que hoy conocemos como la cena. Mira lo que dice aquí, por ejemplo. Vamos a leer en el verso 17, 15, 22, 15 de Lucas. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros, está el cordero, esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bueno, entonces ahí se instituyó la cena por primera vez. El apóstol Pablo, un rabino, entonces en ese tiempo, y la iglesia primitiva, que eran judíos, ellos practicaron esto, pero de una manera ágape, comunitaria. Es decir, ya no lo hacían una vez al año, sino constantemente. La Biblia dice, todas las veces que bebiera esta copa y comiera este pan, la muerte del Señor anuncia. Todas las veces, o sea, en cualquier momento. Uno lo hacía inclusive fines de semana, otros lo hacían cada fin de mes, en fin. Pero ¿qué era lo que comían? Bueno, en el Nuevo Testamento, después de Lucas no enfatiza, pero era una comunidad, era un alimento de satisfacción. Inclusive en la iglesia de Corinto habían algunos problemas, y les voy a demostrar cuáles eran los problemas que habían. Dice 1 Corintios 11:20 con respecto a la cena, acostumbrada cena, maravillosa cena del Señor, pero lo hicieron de una manera incorrecta. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 11, verso 20. Dice así, cuando os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor, para comer, no habla de un trocito de pan, comer la cena del Señor. ¿Se dan cuenta? Dice, porque al comer,
cada uno se adelanta para tomar su propia cena. Es decir, parece que cada uno llevaba la comida entre familias. Y dice, y otro tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? Es decir, la comida que se comía era una comida consagrada, era una comida dedicada a recordar el sacrificio de Cristo, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga, dice. En otras palabras, no era una comida simplemente, era una dedicación, era un evento de honra que tenía que tener propósito y diseño para su gloria. Y no simplemente comer como glotones. Tenía que ver exactamente con algo espiritual. Se partía el pan como lo hizo Cristo, se tomaba la copa y la iglesia y la congregación compartían la comida que llevaban unos a otros. ¿Cuándo se instituyó tradicionalmente que sea un pedacito de pan conocido como la hostia en las iglesias tradicionales? Vamos a ver. Mira, tenemos aquí el dato. Esto sucedió en el año 693 después de Cristo, en el concilio 16 de Toledo. Dice aquí que se ordenó que los panes consagrados, las hostias, fueran preparados específicamente para la misa y que fueran pequeños, apuntando a un modelo litúrgico más ordenado y singular. Es decir, que la tradición de comer un poquito de pan chiquitito y una copita tiene tradición católica, no evangélica. Pero los evangélicos están practicando esto y realmente eso es totalmente antibíblico. La cena del Señor sí es ejecutable, pero es un ágape, es un compartimiento con los hermanos y disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, yo sé que esto va a causar revolcón a muchos, polémicas en otros, porque están acostumbrados a tomar el pedacito de pan y la copita y ya. Y realmente, bíblicamente, no era un pedacito de pan, era una comida. Era comer, compartir con los hermanos. Y en nuestros tiempos, como no es cultura comer cordero, pues lo importante es comer con los hermanos, poner la mesa, una celebración, un culto de acción de gracias y recordar el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario por los pecados nuestros. Recordar la muerte de Cristo, que lo que hizo por nosotros es eterno. Entonces vamos a compartir, como dice la Biblia, compartían el pan en las casas y en el templo. Compartían ese pan, era un pan sagrado. Esta es una realidad súper absoluta, hermano. Tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas en este tema. El instituto de la Cena Santa del Señor. El teólogo, el maestro, acabó de explicar algo muy puntual. No era un pan, ni tampoco era un poquito de jugo de mora, lo que hacemos acá. Que lo digo sin ofensas ni nada, sino que esto se ha normalizado acá en la iglesia en Sudamérica. Bueno, acá lo hacemos así. No sé si en Europa, en Asia, en Norteamérica o Centroamérica lo hacen de la misma manera. Pero bueno, es real. En aquellos tiempos, la Santa Cena que practicó principalmente Jesucristo era una cena completa, en donde habían quizás, podemos hablarlo así, estaban quizás los mejores panes, los mejores jugos, las mejores carnes, las mejores legumbres, los mejores granos. Obviamente en ese momento había 12 apóstoles los que estaban presentes en ese momento. O sea, tenemos que entender y tener claro que la Santa Cena del Señor era algo especial. Lógicamente, algo que se comparte solamente con los escogidos de Dios, con los miembros activos de la iglesia. Quizá por eso muchísimos pastores se cohíben de hacer una fiesta o una cena completa, porque en cada domingo llegan personas que no conocen a Dios o que no son cristianos firmes. Y bueno, es entendible, por eso es que dice la Santa Cena del Señor. Pero bueno, en otro momento también se puede hacer o practicar la Santa Cena del Señor fuera del culto. Se puede hacer una cena recordando a Jesucristo. ¿Sí? Recordando su cuerpo y anunciando que su venida está cerca. Hermano, yo un día cuando estaba en la ciudad, en la capital de acá de mi país, hermano, fui a una mega iglesia muy linda, la cual era un domingo iniciando el mes y estaban repartiendo la Santa Cena. Pero bueno, tengo que hablar con claridad, no era santa, porque honestamente todos los que estaban allí hicieron parte de esa cena. O sea, justos e injustos, santos y pecadores.
Algo que quizás no me gustó, pero bueno, tampoco lo reproché. Era una persona nueva en ese lugar, aunque duré como 3 meses congregándome allí. No le prestaba atención, simplemente iba porque quizás era la iglesia en donde nos llevaban. Yo en ese momento no, obviamente fui allá a hacer un proceso futbolístico y bueno, el club nos llevaba allá y bendito sea Dios. Pero bueno, allí todo el mundo tomaba la Santa Cena, hermano. Y usted sabe que eso es indebido, porque Jesucristo no invitó a todos los que estaban en la fiesta de la Pascua. Solamente estaban los 12. Los 12 apóstoles escogidos de Dios. Amén. Ahora bien, otro punto muy importante. La Biblia es clara cuando dice, cuidado en tomar la cena indignamente, porque vas a ser culpable de Cristo, de su sacrificio. Entonces, eso quiere decir que no todo el mundo puede tomar la Santa Cena. No pueden participar. Escucha, hasta algunos cristianos, yo a veces me he cohibido de hacer esto, de hacer partícipe, porque quizás en el mes hice cosas, no fuertes, pero cosas indebidas, la cual no tuve una comunión fuerte en ese mes con Dios. Y obviamente no puedo ser partícipe de esa cena. No quiero sentirme culpable, yo respeto eso. Entonces, cada vez que llega el principio de mes y es la Santa Cena, hermano, yo trato de ir santo, de ir en oración, de ir con un corazón dispuesto a adorar, a servir en ese mes, porque la Santa Cena, amén, aquí en Sudamérica, como les digo, nosotros la tipificamos como la apertura para servir a Dios en ese mes, amén. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno toma la cena indignamente. Le puede ir mal, no puede ir mal. Y podemos acarrear cosas negativas de parte de Dios. Así que la Santa Cena es muy santa y es muy sagrada. Dios te bendiga, bye bye.